eso tenemos hoy día, por supuesto, la voz de un verdadero experto. No sé si tendrá la edad que Ricardo Lagos Yo creo que es muy joven. considera para decirle experto. Pero queremos conversar sobre políticas públicas, ¿verdad? Específicamente en salud, porque sabemos que para nosotros sí es un experto. Muchas gracias, David de Brot, por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias, Alejandra, y gracias, colegas. Me reí un poquito nomás para echar la talla ahí en la No, presentación. está bien, está bien. Bueno, fue el tema del fin de semana, diría yo. El tema que tiene que ver con esta quiebra, no quiebra de las ISAPRES, y si esto va a colapsar o no realmente el sistema de salud. Exacto. Tenemos que salvar las ISAPRES, como hay una campaña que ya parece que viene de los poderes fácticos, ¿verdad? Como Estado, tiene que el Estado sacar plata del bolsillo para salvar un seguro privado en el que está un porcentaje de la población, pero que está lejos de ser el mayor, digamos. Entiendo que es como 80-20 más o menos. Ya. Lo que conocemos. Esas son las preguntas que se supone que deberíamos responder, pero en la prensa Pero todos tradicional estamos solo se ponen en un solo lado. Además que estamos en una crisis por la decisión de la Corte Suprema, ¿cierto? Exacto. Que es donde está naciendo este problema. La Corte Suprema dice que las ISAPRES no pueden subir los costos de los planes, ¿cierto? Exacto. Que todos están ajustando por la inflación. Entonces, con esa decisión que ellos acordaron precios antes y tienen que mantener esos precios. Está bien complejo el fallo, pero eso es más o menos lo que están alegando, que ahora no van a quebrar por una decisión de la Corte Suprema. Entonces, quizás empezamos con esto, entender qué pasó con la Corte Suprema, qué es exactamente lo que dice ese fallo y qué consecuencias tiene para las ISAPRES. Mira, primero que nada hay que reconocer de que la situación que había a mitad del año pasado, ¿ya?, era de un gobierno y analistas que no reconocían que existía crisis en el sistema ISAPRE, y hoy día no hay ningún analista que no lo diga. De hecho, Evelyn Matei ayer o anteayer la dio por muerta totalmente, que no hay vuelta atrás, etc. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Y la ponen, como experta, porque Sí. ella sí que No, Evelyn Matei jugó un papel cuando estuvo en el Congreso de mucha cercanía con la temática de la ISAPRE. Ella jugó un rol bien importante en los acuerdos que se llegaron para la reforma de la GES en Perfecto. el Que fue 2003, importante, 2004. igual, eso sí fue importante. Por lo tanto, es una Sí. conocedora del tema. sistema, ¿ya? Ahora, los fallos de la Corte Suprema. Aquí hay que diferenciar dos fallos distintos. Uno que es de mitad de año, no recuerdo el mes exacto, que lo que hizo fue que dijo, las ISAPRES no pueden subir el precio, que suben todos los años, ¿no es cierto?, el precio base, no lo pueden subir de manera arbitraria y tienen que regirse por una regulación que hay que dice que hay un techo, se calcula un techo, y la superintendencia tiene que decir cuánto le acepta a cada una. Y ese fallo lo generalizó para toda la cartera de todas las ISAPRES. Eso es por primera vez en la historia que ocurre, porque antes las personas que judicializaban Era se les individual. aplicaba, ¿no es cierto?, eran fallos individuales, y en este caso lo hizo para toda la cartera. Esa es una situación. Claro. Ya con eso y todo lo que venía hacia atrás, varios analistas, entre ellos yo, habíamos planteado que las ISAPRES estaban en una situación terminal. Y en ese momento nadie estaba de acuerdo. En ese Fue una momento- posición minoritaria. Yo diría que no muchos, paradojalmente los que sí estaban de acuerdo eran las ISAPRES. Ah. Las ISAPRES ya en ese momento sostenían que estaban en una crisis terminal. Lo que ocurre el 30 de noviembre del 2022 es una cosa distinta, que es un fallo de la Corte Suprema que se hace cargo de la sentencia de inconstitucionalidad de las tablas de factores del año 2010. Si ustedes recuerdan, el 2010, el Tribunal Constitucional declaró que el cobrar en base a factores de riesgo, ¿ya?, diferentes en cada ISAPRE, era inconstitucional. Y por lo tanto mandató al colegislador, que es el gobierno en el fondo, o los gobiernos de turno, ¿no es cierto?, para que resolvieran ese tema, y por lo tanto lo que había que hacer era una reforma mediante un proyecto de ley. Eso no se resolvió hasta ahora. Y la Corte lo que hace, insisto, el 30 de noviembre del 2022, es que dice, este problema quedó resuelto el 2019 cuando la superintendencia publicó una única tabla de factores, y por lo tanto a esa tabla de factores tienen que converger todos los planes, y por lo tanto, como esto se resolvió el 2019, le deben platas
a los afiliados. Eso es básicamente el fallo. Tiene otras aristas, pero básicamente eso. Eso le pega en el nivel de flotación absoluto al sistema completo, todas las ISAPRES, ninguna se escapa. Ayer el mismo presidente de la Asociación de ISAPRES lo planteó en un programa de que todas las ISAPRES están en esta misma situación y las interpretaciones posibles, cualquiera de las interpretaciones de cómo se implementa ese fallo, no van a cambiar esa situación a menos que se plantee un rescate de las empresas, que ese es otro tema. Ahora, en ese aspecto, David, hay una cosa que creo que quizás que habría que entender antes. ¿Qué pasa si es que efectivamente se terminan las ISAPRES? En algún minuto yo tuve la oportunidad de conversar con el actual ministro de Economía, Nicolás Grau, y conversamos en realidad fundamentalmente más bien del tema de las AFP. Pero ahí salió también el tema de la ISAPRE y él me explicaba, yo no soy experto en economía, pero dentro de lo que recuerdo que él me explicaba es que el fin de las ISAPRES no era tan complejo para la economía nacional ni tampoco para la sociedad como lo que podría ocurrir con las AFP, que efectivamente hay dimensiones económicas bien potentes que están ahí establecidas, digamos, que marcan, digamos, nuestra macro y microeconomía. ¿Qué es lo que pasa si se terminan las ISAPRES? ¿Es realmente gravísimo, es espantoso, es no sé qué? Porque uno escucha, se van a terminar las clínicas, no sé qué cosa, el derecho a elegir y todas esas cosas medias raras. ¿Pasa algo así? ¿O se va a fortalecer efectivamente quizás los servicios públicos? No van a terminar las clínicas, pero van a tener otras formas de autoabastecerse o de financiarse, no tengo idea. ¿Qué pasa ahí? Mira, ya que hablaste de las clínicas, nuestro público, por ejemplo, tiene alguna pregunta para el invitado, dice Víctor Guzmán. ¿Qué tan catastróficas para las clínicas esta crisis de ISAPRES? Sabemos que van de la mano y que son los mismos dueños. ¿Se viene la crisis de las clínicas después? Ahí como que se unen las dos preguntas. Sí. Mira, yo no conozco esa reflexión del actual ministro de Economía, pero tiendo a coincidir. ¿Por qué? La ISAPRE es un intermediador financiero, no juega ningún otro rol. Antiguamente, cuando las ISAPRES se crearon, podían dar prestaciones de salud. ¿Ya? Hay algunos países donde el intermediador financiero también otorga prestaciones. En este caso es solo un rol de intermediación financiera. ¿Puedes explicar un poquito de eso? Porque creo que es importante que se entienda. Las personas en general se les descuenta de su remuneración todos los meses, se les descuenta un monto. 7%. Un 7%, y la persona además para pagar ese plan en la ISAPRE tiene que aportar adicional. Eso es así. Esos fondos van a la ISAPRE. La ISAPRE mantiene cuentas corrientes y lo que hace es que va recibiendo licencias médicas que hay que pagar y va recibiendo facturas de los prestadores que hay que pagar. Y actualmente, dado que el modelo ya no funciona y que las clínicas no le aceptan el pago a las personas, ¿no es cierto? Le dicen, tienen que pagarme completo esto y usted vaya al reembolso, claro. Tienen que pagar entonces reembolsos también. O sea, lo único que hace una ISAPRE es recibir recursos y pagar. Intermediario. Es un intermediador financiero, nada más. Ya. Ese rol de intermediación financiera tiene un costo. El costo que tiene actualmente, con datos de este año, es del 10% del total del fondo que entra, del flujo que entra todos los meses al sistema ISAPRE, el 10% de eso se va solo en administrar, en pagar las remuneraciones de las fuerzas de venta, del personal administrativo, de la gerencia, de los directorios. Y eso es mucho, perdón mi ignorancia, es pero altísimo, me parece... es de una ineficiencia brutal. Pero no es el Estado el ineficiente, la empresa privada siempre es tan eficiente. Esos contrapuntos son muy importantes hacerlos porque FONASA, al día de hoy, gasta el 0,5% del total del fondo en la administración. Administran cosas distintas, por cierto. ¿Sí? No es lo mismo administrar planes de salud, que son todos distintos y tienen características. 54.000 nos decía Marner el otro día. Tienen cachitos distintos, ¿no es cierto? Que también son muy ineficientes, porque a veces por esa diferencia te cobran adicional no sé cuánto. Ahí se parte la ineficiencia. Sí. Esa es parte de la ineficiencia, el que sea todo distinto. Que podéis tener 54.000 planes. Y para ponerlo en números, ese 0,5 que gasta FONASA en la administración son alrededor de 60.000 millones de pesos anuales por administrar la cartera de 15 millones de beneficiarios. Sí, porque hay que recordar que FONASA tiene muchas más beneficiarios. 15 millones y gasta 60.
las ISAPRES están gastando sobre 300.000 millones de pesos para administrar una cartera de 3,3 millones de beneficiarios. ¿Y por qué esa diferencia tan enorme? Porque lo que pasa es que para diseñar los planes, hay gente que diseña planes. Para vender esos planes, hay gente que está vendiendo los planes. Después, para administrar esa complejidad, tienen unos equipos que administran. Ya, por eso todo parte en los 54.000 planes distintos, digamos. Para tener estas redes con los prestadores, hay que administrar convenios. Entonces, todo eso hace que sea de una complejidad enorme y el gasto es mucho. A eso se agrega la publicidad, se agrega las costas judiciales producto de la judicialización una que empresa hay. privada. Es una empresa privada, Claro. tiene Te que pagar juro impuestos, que también Que los pagamos impuestos, nosotros, Los digamos. impuestos los pagan los propios beneficiarios. Entonces, todo eso hace que sea muy ineficiente. Por lo tanto, al fondo de la pregunta tuya, ¿qué es lo que pasaría si la ISAPRE no existiera y existiera otro agente que hiciera la intermediación financiera con menores costos? Yo creo que eso es de total lógica. Hay que avanzar hacia un sistema donde esa administración reduzca brutalmente los costos, ¿no es cierto? Y ese administrador existe, es el FONASA. El FONASA hay que potenciarlo. O sea, en el fondo, FONASA sería a cargo de lo privado, Es que a raíz de la pregunta perdona, que estaba haciendo con todo también. respeto, yo La creo que FONASA cartera. está en condiciones. Por supuesto que está. Al menos que me cambié de ISAPRE, durante muchos años usé ISAPRE. Siempre estaba enojada con la ISAPRE, porque además de lo que te cobran, después tú vas a una urgencia, te cobran no sé cuánto más. La última vez pagué como 700 lucas por una urgencia de mi hijo, habiendo pagado durante años 150 lucas mensuales. Entonces, de verdad, como que... Y más encima, nunca me atendieron en menos de 40 minutos, al menos, en una ISAPRE. Yo vi una FONASA que... Voy a darle un dato, yo no quería descubrir este cáliz de oro. No, pero en el CESFAM de Ñuñoa hay una pero FONASA. ya lo habías descubierto, Sí, Cesca. lo había dicho ya habías acá. dicho. Que de verdad que atienden... Nunca me he encontrado a nadie más, excepto yo, ahí en ese FONASA. Cada vez que voy me atienden en 5 es minutos. para darle Y a la hora que voy me atienden en 5 minutos. No, sí, se sabe, lo que viene en el barrio sabe. Y de verdad, no, que te juro que... Como que yo entiendo que, por supuesto, en comunas que tienen un poquito más de dinero, digamos, va menos gente a atenderse, por supuesto, y hay menos gente en ISAPRES en FONASA que en otras comunas. Pero de todas maneras, es una sucursal de FONASA, puede ir cualquiera, Bueno, a la hora que quiera. Y demuestras que lo que tú A la hora estás que estén diciendo, atendiendo. que existe FONASA, como decía David, finalmente la posibilidad de administrar esto, de ser este intermediario financiero. Ahora, desde ese punto de vista, me imagino que también las voces disidentes a la posibilidad de terminar con las ISAPRES van a rasgar vestiduras porque, como tú bien decías, David, se ha construido toda una empresa en torno a esto y todo un mercado Y una en torno publicidad, a esto. claro. Y por ende, hay trabajadores que se han especializado en este tipo de áreas y ahí se puede generar también una situación compleja desde un punto de vista económico, de mayor cesantía, que yo creo que son sutilezas que muchas veces uno no las percibe cuando piensa en armar o no armar ciertos fenómenos, digamos, la multifactorialidad que puede desarrollarse. Cuando se está hablando de la posibilidad de terminar con las ISAPRES de forma realista, incluso tú mencionabas ahí el caso de la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que con conocimiento de causa en este caso dice se terminan las ISAPRES. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar con este otro elemento que no deja de ser también muy complejo? Va a aumentar la cesantía, eso también genera un conflicto social, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Se está pensando todo eso? Porque yo creo personalmente, que es una opinión, y por favor, muy frívola desde cierto punto de vista, que efectivamente las ISAPRES no dan resultados, no funcionan, no satisfacen. Yo también durante mucho tiempo estuve con ISAPRES y de verdad nunca sentí que, y eso que yo tuve la suerte de estar con mucho tiempo con un plan antiguo, que además eran harto mejores que los actuales. Sí, claro. Yo entonces, igual, claro, entonces finalmente, pero estaban todo el rato tratando de sacarte del plan antiguo, ese plan. de sacarte Sí, del plan es antiguo. impresionante. O sea, era increíble. Entonces, ya desde una perspectiva súper individualista, voy a ser hiper individualista, claro, yo estoy de acuerdo con que se terminen. Pero ¿qué pasa con estos otros elementos que finalmente pueden generar conflictos sociales, como lo hemos visto en muchos aspectos? como gente que tiene por ejemplo, una prevalencia. Claro, cáncer. o que está con este tipo de... que Claro. están en ISAPRE y también con los trabajadores de la ISAPRE. O sea,
hay un elemento que hay que observar, me imagino. ¿Cómo se está pensando, ya que parece ser que es inminente este Sí. tema, ¿no? Mira, aquí hay varios elementos en esa pregunta. Cada uno requiere una explicación en específico, pero si quiebra un ISAPRE hoy día, lo que ocurre es lo que describe la ley, la regulación que existe hoy día. ¿Sí? Ya. Si quiebra una ISAPRE hoy día, el hecho de que quiebre es lo que genera la cesantía. Claro. El que quiebre. Eso sí, ¿por qué? Porque entra en una situación donde se liquida esa empresa, ¿no es cierto? Bien, buen punto. Y lo que hay que hacer es liquidar todos sus activos y empezar a pagar las deudas que ese ISAPRE tiene con beneficiarios y con prestadores. Perfecto. Eso provoca un problema Social y complejo económico, claro. con los trabajadores de la ISAPRE y también con las clínicas privadas, particularmente con las que no están integradas con esos grupos. Perfecto. Más que con las que están integradas, con las que no están integradas. Porque las que están integradas, en general, son parte de grupos económicos que tienen un respaldo financiero mayor. Por ejemplo, hay ISAPRES que están vinculadas a la Cámara Chilena de la Construcción, que es un tremendo monstruo financiero, de una espalda financiera grande. Otros son parte de grupos económicos Transnacionales. extranjeros, transnacionales. Británico uno, norteamericano el otro. Dos, en realidad, norteamericanos. Pero hay mucha clínica y centros médicos de mediano y menor tamaño que el capital es puesto por los médicos que son socios, ¿no es cierto? Y para ellos, el que no les paguen la factura sí que es una cuestión brutal porque se les desarma la cadena de pago con su personal, con sus propios médicos, la secretaria, la TENS, en fin. Ya. Lo que se está proponiendo aquí, ante la situación de que quiebren, ¿no es cierto?, son dos caminos que son, yo diría, totalmente distintos. Uno es ir en rescate de los beneficiarios de las ISAPRE, Ya. y también hacerse cargo de los prestadores, particularmente de los de mediano y menor tamaño. Perfecto. ¿Ya? Y lateralmente también resguardar al sistema público, porque Claro. al sistema Claro, público para no tampoco, No se puede sobrecargar. claro, tampoco Claro. le es inocuo el que lleguen de repente 700.000 beneficiarios de un día para otro, porque esto es de un día para otro. Bueno. Y el otro camino de solución que se ha venido planteando, ya hay incluso un proyecto de reforma constitucional que va en ese sentido, es rescatar a la ISAPRE. Claro, es que ¿Sí? ese es el que está en Que discusión. es en este distinto a momento. rescatar a los beneficiarios. Rescatar a la ISAPRE, principalmente el costo de ese rescate lo pagan los propios afiliados a la ISAPRE. Claro. ¿Por qué? Porque lo que está planteado en ese caso es que, en este proyecto de ley que lo que van a dejar de percibir por el cambio de las tablas de factores, ¿no es cierto?, que es lo que genera la deuda desde el 2019 hasta ahora, se les permita subirlo por el precio base. Entonces, es una suerte de neteo de la disminución de ingresos por un aumento del precio base, las ISAPRES quedan igual, el flujo al futuro se mantiene más o menos constante y además deja de existir esta deuda, porque si netean eso desde el 2019, entonces ya no hay deuda. ¿Cómo pueden subir los costos de base o los precios de base? Están haciendo un nuevo contrato una vez quebrado. Lo que pasa es que este proyecto de ley es un proyecto de reforma constitucional. Entonces lo que hace es que te cambia las reglas del juego desde el origen. Pero te jode a ti como... Pero evidentemente el costo... Porque en este momento los ISAPRES no pueden subir esos precios y lo van a dejar. O sea, lo que pasa es que el fallo de la Corte es súper claro. El del 30 de fallo- noviembre. El del 30 de noviembre del 2022. Es muy claro en el sentido de que las ISAPRES tienen que adoptar una sola tabla de factores. Eso les hace disminuir Bajarlo, los ingresos. Segundo, que hacia el futuro, si tú contratas, por ejemplo, y tienes 30 años, y el factor a los 30 años era 1,2, si a los 35 ese factor sube, a ti no te pueden subir el precio del plan. Si a los 35 el factor baja, a ti te tienen que bajar. Por lo tanto, solo pueden bajar los precios de los planes. Claro. Adicionalmente,
La Corte se hizo cargo de otro tema, que no tiene nada que Súper ver loco con la esto. Corte Suprema haciendo políticas públicas. Que los nonatos, o sea, los niños, porque Sí, claro. en el sistema ISAPRE a los niños les empiezan a cobrar antes de que nazcan. Sí, pues eso es súper ¿ya? loco. ¿Sí? Tú tenés como, ahí, no sé, las mujeres cachamos harto, tú tenés que como que ponerlo dentro de tu plan de salud Claro. antes de que nazca tu Sí, hijo, exactamente. hija, hije. Sí. Por lo tanto, desde que nacen, digamos, para hacerlo más simple, hasta los 2 años no se puede cobrar, no se les puede cobrar a los niños. ¿Por qué? Porque cuando se creaba el GES, Maravilloso. cuando se creó el GES en el año Eso me 2005, encanta. muchas prestaciones que ya existían se pasaron al GES. Entonces lo que ocurre es que hay un doble cobro. Se cobran 2 veces por el mismo riesgo asegurado. Perfecto. Por lo tanto, la Corte se hace cargo de algo que no tiene nada que ver con las tablas de factores, pero que lo que hace es hacer justicia respecto de un doble cobro que existía y que eso abre una línea de análisis porque hay varias otras prestaciones que están cobradas 2 veces Claro. a lo largo del ciclo de vida. Bueno, y además dice, como esto se resolvió el 2019, entonces se genera una deuda. Desde ese momento de la publicación de la tabla única. Porque, de claro, factores. porque se publicó el 2019. Entonces, la Corte en ningún momento, claro, el fallo no dice, y todo esto usted tiene que hacerlo resguardando que sigue existiendo el sistema. No lo dice. Tampoco dice, mire, trate de arreglar esto sobre la base de subir el precio base o arregle de alguna manera. No, el fallo es eso. Entonces, toda esta otra interpretación que hay de que puedan subir el precio base, porque los precios base, Es lo que además, están intentando hacer ahora. los precios base se tienen que regir por una regulación que existe. Entonces yo no puedo, claro, si yo hago una reforma constitucional y digo, mire, borrón y cuenta nueva, eso es un rescate de la ISAPRE. Claro. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que ese rescate lo van a pagar los afiliados de la ISAPRE. Sí, con Sí. un aumento de los ingresos para la Y también, preproducto. Exactamente. y también el Estado, ¿o no? Te dejo esa pregunta hecha porque te quiero leer los comentarios. Y lo otro es lo del fondo E, que yo sé que Sí. es una idea tuya para salvar de cierta forma a quienes son usuarios de las ISAPRES sin cargar al sistema público de una manera muy escandalosa. Voy a leerte los comentarios. En Facebook tenemos André Dani dice, con nuestra plata no, el hashtag que hemos inventado. Con nuestra plata no, me encanta. Vamos a poner la cara de Daniel igual, para que para hacer la campaña así, de verdad. Es hora de que dejemos de salvar el negocio de las élites con las platas de todos. Es momento de avanzar un sistema universal único de salud como lo han hecho ya países capitalistas y prósperos por si acaso. Todos a contribuir con nuestras cotizaciones a un mejor sistema para todos y todas. Lorraine Rodríguez dice, los que trabajan deben cotizar en FONASA y contratar seguros, si no les gusta el sistema público. Yo amo mi consultorio, tiene muchas falencias, pero de a poco iremos mejorando. El Estado debe competir con lo privado, sobre todo con servicios que hace años en Chile deben ser derechos. Muy interesante, a mí igual me encanta mi consultorio. El otro día fui, en una hora estaba afuera, porque me había picado, parece una arañita acá atrás. En YouTube dice Alcas, como dice el eslogan de la derecha, que el mercado funcione. No dicen que el mercado determina que el negocio prevalece y cuál va a ser la quiebra y cuál va a la quiebra. Por algo ganó el rechazo. ¿Les gusta el sistemita? Sin llorar. François Carpenter dice, ¿que se salven solos con nuestra plata? No, que se financien con lo que han ganado en todos estos años. Por cierto, que son millones de millones, miles de millones de millones de Sí, pesos impresionante. lo que han ganado todos estos años. En Instagram, Blanca Gloria Castro Viejo dice, Barzas ganando miles de millones defendiendo el sistema de libre mercado y tenemos que salvarlo. Eso dice nuestro público. Cuéntanos un poco, David, entonces. Si llegásemos a... Supongamos que el gobierno cede. No sería raro con lo de hasta ahora. Y dice, ya vamos a salvar a las ISAPRES por la presión de Del lobby. los medios hegemónicos, del lobby, digamos. ¿Usarían nuestra plata para salvarlas a las ISAPRES o solo la de aquellos que gasto están público, en dice. ISAPRES? Y por otro lado, lo del fondo E, si nos pudieses explicar esa idea que me parece muy interesante y que ya está en el Congreso, entiendo. Sí. Mira, las distintas iniciativas que se plantean rescate de la ISAPRE, lo que están planteando en el fondo es que de alguna manera se les permita, aplicando el fallo tal cual está planteado, que puedan ajustar sus ingresos actuales y futuros.
como los ingresos provienen de las personas que cotizan, ¿no es cierto?, de los afiliados, ¿no?, por su cotización voluntaria y obligatoria, el rescate es financiado en términos directos por esas personas, por los 3,3 millones de beneficiarios de la ISAPRE. Eso no hay duda. Ahora, el gobierno queda en muy mal pie si hace eso, ¿sí? Si cede ante una presión de esa naturaleza, porque el programa de gobierno lo que planteó correctamente, a mi juicio, es avanzar hacia un modelo de fondo único, ¿no es cierto?, a nivel de la intermediación financiera, y que desde ahí se compre prestaciones o se financie prestaciones, preferentemente en la red pública y también en el sector privado, porque la capacidad de oferta actual que tiene el sistema público no da, y eso además hay que verlo territorializado, porque toda esta discusión, como tú bien lo planteaste, es una discusión bien elitaria, porque el que quiebre la ISAPRE y quiebre el sistema privado, en estricto rigor, el gran efecto es en 5 o 6 comunas en el país, porque hay la gran mayoría del país, la presencia del sistema privado es marginal, ¿sí? Cada vez más. Absolutamente. Claro. O sea, Usuario yo hice público, un análisis como en el año 2015, ¿sí?, para ver en qué comunas había mayor proporción de beneficiarios de ISAPRE que en el resto. Son las 5 comunas del sector oriente de la región metropolitana y no hay más, ¿ya? Entonces, es una cosa que para que el gobierno acepte una salida de ese tipo, el costo político que eso va a tener va a ser altísimo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se plantea en esta propuesta que se ha rotulado como el Fondo E o el Grupo E? Esa es una propuesta que originalmente la planteé en el mes de agosto, porque ya en el mes de agosto la situación era crítica. De 2022. 2022, claro. Agosto del 2022. Que fue después del primer fallo. Que fue después del primer fallo, efectivamente, y de la información que ya había sobre este tema de las liberaciones de garantía, que no sé si vamos a tener tiempo para contarle, pero que es un síntoma mayor del problema. Chuta. En ese momento, lo que se planteó, y que después esto es tomado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y particularmente ahí el diputado Tomás Lago Marcino ha jugado un rol muy relevante, porque él presentó ya este proyecto de ley hace un par de semanas, lo que plantea es lo siguiente: en la eventualidad de que una ISAPRE quiebre, ¿sí?, y que por lo tanto fallaron todos los demás mecanismos que existen, en vez de que los beneficiarios pasen al FONASA sin ninguna cobertura de la que tenían, que puedan transferirse o cederse, desde el punto de vista más técnico se llama ceder los contratos al FONASA, y que FONASA administre esos contratos en un periodo de tiempo razonable. ¿Eso qué significa? Que la persona que pagaba X en una ISAPRE sigue pagando lo mismo, pero ahora se lo paga al FONASA, y el FONASA mantiene el convenio con el prestador privado. Claro. Porque aquí se ha armado todo un lío. Y no está difícil eso, de que igual lo que FONASA se está haciendo es una estatización encubierta, de que es un caballo de Suprema, Troya, ¿no es cierto?, para estatizar el sistema. No, aquí lo que se está planteando en esta propuesta es mantener la cobertura de la persona y mantener la prestación privada, porque la persona está pagando el mismo valor de la prima. Y eso es obviamente un modelo distinto al que tiene FONASA, por lo tanto hay que crear un régimen especial. Ese régimen especial tendrá que durar un periodo de tiempo acotado, ¿ya? Y obviamente lo que se espera es que durante este tiempo el gobierno mande un proyecto de ley de reforma estructural del sistema que supere esto, y que por lo tanto ahí esta situación, digamos, anómala generada por la quiebra, ¿no es cierto?, de una ISAPRE, se supere. De lo contrario, las personas van a pasar al FONASA perdiendo toda su cobertura. Muchos de ellos han pagado 10, 15, 20 años por un plan, y de un día para otro van a perder esa cobertura. Si alguien está, por ejemplo, en el GES, actualmente en un prestador privado, ya no se va a poder atender en ese prestador privado, porque el sistema público de primera opción no hace el GES en el sistema privado, lo hace en la red pública, pero las listas de espera son importantes. Entonces, esta es una solución que va enfocada a los beneficiarios,
Perfecto, perfecto, me queda súper Porque hay un claro. elemento de caos en eso Exacto. que va más allá de las 5 comunas en caso de que esas personas, puesto que no pueden ahora acceder a la red privada porque no tienen el apoyo financiero para pagar, se traspasan al servicio gratuito o menos costoso que es de la red pública. En ese momento se sobrecarga aún más el sistema público y esto tiene consecuencias más allá de esta minoría. Claro. En el caso que es absurdo de literalmente negligencia total del gobierno, ese problema podría pasar a mayores. Exactamente. Pero bien Y otro interesante hacerlo así, ¿ah? detalle Porque importante. Pierden el miedo también, Esa- aquellos que se tienen que cambiar. Absolutamente. Y esa propuesta de que se traspasen los contratos al FONASA no impide que la persona diga, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero hacer esto. Quiero irme al FONASA y pagar el 7% y contratarme un seguro privado voluntario. Eso lo puede hacer también. Sí, claro. O también puede hacer, decir, yo no quiero irme al FONASA bajo ninguna condición y quiero contratar un plan en otra ISAPRE. El problema de que haga eso es que no le van a dar un plan como el que tiene, Por supuesto, o le más. van a cobrar mucho más por el plan. Entonces, viabiliza distintas alternativas, ¿no es cierto?, ante una situación de catástrofe financiera que al parecer es bastante inminente. Muy bien. David de Brot, experto. Joven y experto. No sé si tan joven a esta altura, pero Joven David. por experto. Claro. David, muchas gracias por estar hoy día aquí en La Voz de los que Sobran y por supuesto vamos a quedar atentos a todo lo que suceda, la tramitación de este proyecto de ley que encontramos que sería una muy buena solución y así se hace una especie de transición, ¿no? Hasta que tengamos definitivamente, Exactamente. ojalá, un seguro universal de salud. Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias.